SER Podcast. Las cajas guardaban el secreto. En su interior, 5 rostros humanos de la cultura tartésica, una civilización asentada en el Mediterráneo occidental. Son 5 figuras de piedra blanda de más de 2.500 años. El hallazgo ha sorprendido mucho al equipo de excavación que trabaja en este yacimiento de Casas de Turuñuelo, en Guareña, en Badajoz. Investigadores del CSIC han localizado los primeros rostros de Tarteso. Es la primera vez que se encuentran figuras humanas en un yacimiento del siglo V a.C. La importancia es trascendental porque no conocíamos ninguna figura relacionada con la cultura tartésica. Por primera vez ponemos rostro a las diosas o a los personajes destacados de esta sociedad. Con los rostros localizados, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se abre la hipótesis de que los cuerpos estuvieran in situ, que quizá el resto del panel, del relieve, permanezca en el lugar donde fue realizado y bueno, pues ojalá, ¿no?, y aparezca el resto y podamos, aparte de saber cómo portaban sus joyas, pues cómo vestían. Para eso toca esperar. De momento se va a trabajar en la limpieza y consolidación de los rostros. La intención es exponerlos en el Museo Arqueológico de Badajoz. Continuamos en Ser Historia en este programa especial número 900. Llegamos al último bloque. Escuchábamos ahora un corte de Televisión Española hablando en 2023 de esa aparición de las máscaras con los rostros, en la voz también de Sebastián Celestino y Esther Rodríguez. Estamos hablando del yacimiento de Casas del Turuñuelo en Guareña. Estamos hablando de la cultura tartesa, tartésica, tartesia. Yo estaba aquí anotando, Sebastián, que lo tenemos aquí delante. Hemos dicho ya a lo largo del programa tarteso, tartesos, tartesios, tartésico, tartesar, tartesia. Hay que a ver si conseguimos unificar en algún momento de la historia, ¿no? Y queríamos dedicar la última parte precisamente a ese edificio majestuoso que tenemos delante de nosotros. Vamos a colgar las imágenes también en las redes sociales para que tengáis enlaces a la página web del proyecto, para que tengáis información sobre todo lo que se está haciendo y lo que está por hacer. Y lo queríamos hacer junto con otro arqueólogo, Luis Miguel Carranza, que es miembro también del equipo de excavaciones en el Turuñuelo. Luis Miguel, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Y lo primero que tengo que decir respecto a las caras, como ha contado Esther, todos los compañeros encontraron algún fragmento, menos yo. Menos tú, vaya. Menos yo. Bueno, pues a lo mejor a ti te queda por encontrar algo mejor todavía. A ver, estas cosas de la arqueología... Es tirar a veces una moneda al aire, claro que sí. Luis Miguel, se lo comentaba antes un poco a Esther, el edificio es único. Ha llegado hasta nosotros en un estado de conservación pues bastante bueno. ¿Hay paralelos con los que podamos decir esto se parece a lo que apareció en Canchorroano, esto se parece a este tipo de edificios que hay en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en Grecia? Pues empezamos con preguntas fuertes, porque el tema de los paralelos siempre es complicado por el tema de intentar comparar cosas que están tan separadas en el tiempo y tan separadas en el espacio, ¿no? En cuanto al Guadiana Medio, tiene muchos edificios y en el resto de Tarteso, en la zona del Guadalquivir, que se parecen, pero a la vez es diferente en todo. Uh-huh. En cuanto a magnitudes, en cuanto a forma de construir, es muy oriental, es muy mediterráneo. No se entiende el edificio de Casas del Turuñuelo ni de Tarteso sin esa parte oriental, fenicia, esa manera de construir, esa manera de edificar y de organizar los edificios, pero a la vez tiene una personalidad y una magnitud muy propia, muy marcada. Uh-huh. Claro, imagino que todos tienen sus singularidades, o sea, no solamente desde el punto de vista de la cultura material, los objetos que han aparecido, que ya hemos comentado con Sebastián y con Esther, sino también desde el punto de vista de la arquitectura. Canchorroano, por ejemplo, que también lo conozco, yo creo que esta sala, este patio central con esa escalera, pues no tiene paralelos, ¿no? con otros lugares. En cuanto a esas magnitudes, no. O sea, Canchorroano quizás puede ser el más... Perdona, Luis Miguel, estoy diciendo, ¿sí? Yo el patio central, lo mismo seguís excavando ahora para el norte y hay otro patio, realmente el central, infinitamente más grande. Es que a veces bromeamos con que se ha excavado el patio pequeño. Claro. Ahora queda el del sacrificio grande. Sí, ¿no? Pero bueno, no tiene pinta ya a estas alturas. No, eso, el Turuñuelo tiene muchas partes que se parece, por ejemplo, a Canchorroano, pero quizás lo que más llama la atención de la arquitectura es esa magnitud.
O sea, tú como egiptólogo sabes lo que implica tener muros de 1,20 m, tener esas grandes piedras. En el resto de edificios se utilizan piedras pequeñitas. En Casas del Turuñuelo tenemos esas piedras enormes de cuarcita, que lo importante no es que sea... O sea, lo importante es lo que implica a nivel social, a nivel de organización del trabajo. ¿Quién estaba ahí para pagar a esta gente? Todo el tiempo en el que se tuvo que invertir para construir esto. Además, la cuarcita es una de las piedras más duras que hay, o sea, más dura que el granito. O sea, una cuarcita del tamaño de un melón ya cuesta levantarlo. O sea, yo no estoy especialmente fuerte, pero a mí me cuesta bastante. Y lo que tenemos en Casas del Turuñuelo necesitaríamos esa inversión, incluso maquinaria, una organización muy fuerte, muy fuerte. ¿Y se conoce, tenéis intuición de cómo pudo haber sido ese trabajo? ¿Dónde estaban las canteras? ¿De dónde se traía la piedra? Pues es otra pregunta buena, interesante, pero al ser edificios de tierra, siempre vienen los materiales de cerca del edificio. Cerca del edificio quiero decir que no producían ladrillos como en época romana y los manufacturaban y los enviaban. Sería cerca, pero seguramente habría varios equipos. Eso lo sabemos porque tienen distintos tipos de adobe, por ejemplo, que sabemos que había varios puntos, que eso nos da esa información, ¿no? Es esa necesidad de trabajo comunal. Pero ¿quién está organizando a esta gente? ¿Quién los está pagando? Esa es la cuestión. Uno de los grandes enigmas es saber para qué servía, ¿no? cada habitación. Al ser un edificio que se colapsó y se amortizó, podemos intuir que los restos que quedan en cada una de las habitaciones nos van a dar pistas, ¿no? de lo que se pudo haber hecho ahí, pero no siempre es así, ¿no? Cuando ves el plano ves perfectamente un montón de pasillos, de espacios, de patios, de habitaciones. ¿Se sabe para qué se utilizó cada una? Pues es complicado a veces saberlo, sobre todo por la cultura material que hay ahí, por los materiales, como han comentado alguna vez Esther y Sebastián. Lo que tenemos en Casas del Turuñuelo no es lo cotidiano que había en ese edificio, ¿no? Eso lo llamamos en arqueología efecto Pompeya, que Pompeya sí se cristaliza en el tiempo y lo que ves era lo que pasaba. Pero en Casas del Turuñuelo no. O sea, los materiales que tenemos es lo que se lleva para esa... me vas a permitir usar esta palabra, para esta romería final. Romería en el sentido, para que nos entendamos aquí, de esa clausura con esos objetos. Entonces, a algunas salas es un poquito complicado atribuirles una función a otra. Quizás son más claras las de los pasillos perimetrales, que sí sabemos que eran posibles almacenes, zonas quizás de producción de pesas de telar, quizás de cerámica, están un poquito más claras. Pero el resto todavía hay ciertas dudas. Y de todo ello, lo decía también a Esther, pero te transmito a ti la pregunta, la funcionalidad del edificio, ¿tú cuál crees que podría haber sido? A ver, es que eso es... Ahora que no te escuchan, no te están escuchando ahora de los... Es un poquito un marrón y los tengo aquí mirándome. Yo cada vez, y sobre todo estudiando el resto de edificios del Guadiana, igual lo digo aquí en confianza, como tú dices, nadie nos está escuchando, para mí se va acercando más a un tema palacial. Un tema palacial, pero, como ha comentado Esther, no se puede desvincular de la zona sacra, no se puede desvincular del comercio. Pero quizás es a lo que más me va recordando en comparación con el resto del edificio del Guadiana y en comparación con la parte mediterránea y la parte oriental, que es tan fuerte en la identidad de Tartesso y del Guadiana. Lo que sí que es claro es que precisamente este edificio genera esa identidad, ¿no? con la cultura tartesa y que no puede ser de otra cosa. No, o sea, otra de las cosas buenas que nos está dando Casas del Turuñuelo, que sabemos muy bien cómo es el proceso de clausura y cuándo pasa. Entonces sabemos que no se extiende a partir de finales del siglo V o principios del siglo IV, ahí ya termina. O sea, sabemos que se vincula a esta cultura tartésica de la primera edad del hierro. Seguimos hablando con Luis Miguel Carranza, arqueólogo del Instituto, del Instituto Arqueológico de Mérida, vinculado al CSIC, trabajador de este yacimiento del Turuñuelo en Guareña.
¿Cuál es el futuro de tu trabajo? Porque tú estás especializado precisamente en la arquitectura. Es cierto que la cultura material, ¿no?, te ayuda a conocer un poco, como decíamos ahora, cada uno de esos espacios, pero tú vas quizás más al muro, vas quizás a la techumbre, ¿no?, porque ya no se conserva nada, ¿no?, pero vas un poquito, ¿no? Cuéntame. Bueno, pues digamos que la parte de mi estudio, que también es lo que está dando más interesante Casa del Turuñuelo, es conocer la cronología de los edificios. Porque al final, a partir de la cultura material, lo que se queda o lo que más presencia tiene es lo que se usa en el último momento, lo más moderno. Pero la arquitectura está ahí desde que se hace hasta que se termina. Y lo que estamos viendo en el Turuñuelo, porque además de excavar todo el gran edificio en extensión, vamos haciendo pequeños sondeos dentro del patio, todos los años hacemos varios, para ver las fases más antiguas. ¿Qué estamos viendo en Casa del Turuñuelo? Que primero hay un gran edificio que todavía estamos definiendo, bastante más antiguo de lo que se creía hace 10 años. Luego va creciendo y evolucionando el edificio y a partir ya del siglo VI, siglo V antes de Cristo, cambia totalmente la arquitectura. Sigue teniendo esa presencia tan grande, ese poderío económico, ese poderío constructivo, pero la arquitectura cambia totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Y siempre me gusta recalcarlo, que el Guadiana Medio y Tarteso era una cultura mediterránea. Y lo que pasa en el Mediterráneo le afecta a Casas del Turuñuelo y le afecta al Guadiana Medio. Es algo que hay que tener, creo, siempre presente. ¿Ese cambio quizás viene dado desde el punto de vista de la arquitectura de nuevas influencias? Creo que no. Creo que es más debido a pérdidas de manera de construir y Tartesos va evolucionando. Sigue siendo mediterránea, pero al principio es tiene una carga fenicia, una carga oriental, además de toda la indígena, muy fuerte, y a partir del siglo VI se va pareciendo un poquito más en ciertas cosas a lo ibérico, pero sigue recordando al final tienen sus propios abuelos. Sus propios abuelos le dan esas maneras de construir, pero ya son muy distintas. Ya se pierde como cierta finura constructiva, pero no la magnitud. O sea, sigue habiendo ese poderío tan grande, pero construimos de otra manera. Estaba pensando yo viendo también al Playmobil que tengo aquí de imitación tartésico, que me he traído con el caballo. A este no lo vamos a sacrificar, lo vamos a dejar ahí tranquilo. Un poco la cantidad de interrogantes, ¿no?, que hay alrededor del yacimiento, lo que queda por hacer, lo que queda por publicar. Esto en realidad se convierte en definitiva en un trabajo casi eterno, ¿no?, en el sentido de que estoy convencido de que aunque, Luismi, tú dentro de unos años hayas acabado la tesis, hayas publicado, estoy convencido de que dentro de 10, sucede siempre, se cambia muchas veces la forma de interpretar o la forma que tenías de ver las cosas tiempo atrás. Eso me ha pasado a mí. No, totalmente. Y yo creo que es de las cosas buenas de la arqueología, ¿no? A veces la gente se pone un poquito nerviosa porque no decimos certezas absolutas. Esto era esto era así. Claro. Y es que aquí en el Guadiana Medio, por suerte, no se puede decir taxativamente lo que está pasando aquí, porque quedan muchísimos yacimientos sin excavar. El tema de los túmulos, tenemos 14 localizados. Se han excavado 2 y 2 medios. Falta muchísimo todavía por conocer. Y es lo bueno de la arqueología. Se ponen los datos sobre la mesa, lo que tenemos del Turuñuelo, de donde sea, y con eso montas el relato a partir de la investigación. Si pero dentro con los de datos 10 que años, tienes. con los que tienes en ese momento. Claro. Si dentro de 10 años se han excavado más yacimientos y si se han excavado tal, si toca cambiar, se cambia, o si toca matizar, se matiza. Uh-huh. ¿Y claro, crees que hay algún túmulo, algún tel, como digo yo, por mi influencia orientalista, que pueda transformar un poco la visión que hay del Turuñuelo? Más que del Turuñuelo, del resto genérico, ¿no?, del resto del Guadiana. Yo creo que sí, porque estos túmulos, al final, hasta que no se pinche, no se sabe lo que va a haber dentro. Quizás uno de los yacimientos al que le tengo más ganas yo a nivel personal es el del Tamborrío, el Cerro Tamborrío en Villanueva de la Serena, porque puede ser un poquito diferente. Es uno de esos yacimientos que no, porque todos estos túmulos están en llano, relacionados al Guadiana, y el Tamborrío es un yacimiento en altura.
Entonces nos puede dar un poquito de información diferente. Se organizaban a partir de los túmulos, había algo parecido a urbano, entre muchas comillas. Creo que es un edificio distinto, o sea, un yacimiento distinto, que puede complementar un poquito lo que vamos conociendo. Y ya como última pregunta, precisamente en esa relación, ¿no? Cada uno de estos palacios, santuarios, como queramos definirlo, también están supeditados a la geografía que hay alrededor, ¿no? Y están colocados en sitios en ocasiones estratégicos, dependiendo un poco pues del río, de la posición del río, de colinas, de montañas, de lo que sea. La geografía también marca un poco esa identidad de cada uno de estos sitios, ¿no? Totalmente. O sea, todos estos edificios al final están vinculados de manera muy directa al Guadiana y a las zonas agrarias. O sea, están totalmente vinculados al Guadiana. A mí me gusta decir que eran las autovías. Las autovías, la manera de entrar no era por tierra. De hecho, se ha estudiado en época protohistórica si existía esta vía de la Plata, y lo que parece que remontaban más a partir del Guadiana, a partir del Guadalquivir. Entonces era las autovías hacia el mar y el Mediterráneo, y las autovías hacia el interior. Tendremos que volver para hablar del Turuñuelo de nuevo, porque estoy convencido de que aquí a poco tiempo, y voy a decir unos años, no seguro de aquí a unos meses, un año, ha dado nuevos resultados, nuevos hallazgos, que no voy a decir que trastoquen todo lo que hemos planteado hasta ahora, pero sí algunas sorpresas seguro que nos tienen preparados nuestros amigos del Turuñuelo. Luis Miguel Carranza, arqueólogo del Instituto de Arqueología de Mérida, vinculado al CSIC y miembro de este equipo fantástico que estará trabajando en Guareña en el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.